Buenas, mi nombre es María Peraza y les explicaré la práctica número 5, que consistió en el patrón de radiación. Empecemos con el prelaboratorio. Lo primero, definición y características de la antena espiral. La antena espiral no es más que una antena utilizada para la radiación de microondas y de radiofrecuencia, y esta se caracteriza, la que utilizamos en el laboratorio, porque posee 4 brazos o 4 espirales convenientemente rotados. Y puede funcionar a unos grandes alcances, posee un amplio alcance de frecuencia. Se caracteriza porque poseen polarización circular. Estas permiten obtener un diagrama de radiación. Cada una posee una impedancia y el ancho de banda, un cierto ancho de banda. Ahora bien, ¿qué es el concepto de patrón de radiación? Bueno, el patrón de radiación es un diagrama o una representación gráfica de las características de radiación de la antena en base a la dirección angular que existe, o en base a la radiación angular donde se propaga cada una de esas radiaciones. Y los parámetros más importantes de este diagrama o de esta representación gráfica viene dada por la dirección de apuntamiento, que es lo que les estoy diciendo, lo de los ángulos, es la máxima radiación que puede alcanzar a una cierta o a una determinada distancia. Están los lóbulos, que estos se caracterizan por el principal, que es el margen angular de mayor distancia que puede poseer, los lóbulos secundarios, los anchos de haz, que es el margen angular de las direcciones en el diagrama, y la relación entre lóbulo principal y lóbulo secundario. Lo tercero dice, investiga cómo ocurre la propagación de los campos electromagnéticos en el espacio libre. Bueno, las ondas electromagnéticas, obviamente, al denominarse electromagnéticas, es porque poseen un campo eléctrico y, a su vez, un campo magnético, los cuales son perpendiculares entre sí. Para que una línea de propagación circule o se transmita, se propague, esta puede ser en cualquier medio, generalmente en el espacio libre. Y esto lo hace en forma mediante el medio, que en este caso sería el espacio libre, y lo hace en una línea recta, llegando de un punto a otro punto. Pero para entender mejor los parámetros de dichas ondas, es sumamente necesario que conozcamos cada una de las ecuaciones de Maxwell. Luego nos indica el ítem número 4 del prelaboratorio, que describamos el patrón, como es el patrón de radiación de la antena espiral. Bueno, la antena espiral que utilizamos posee 4 lóbulos. El lóbulo principal, el lóbulo secundario, el lóbulo nulo y los lóbulos posteriores. Este es el diagrama de la antena espiral que vamos a utilizar. Como se puede notar, el lóbulo principal es el de mayor alcance de radiación. Ahora dice, repasa lo estudiado anteriormente acerca del medidor de tensión. Bueno, sabemos que el medidor de tensión es un instrumento sumamente importante porque me permite la medición de voltajes y corrientes en antenas o en diferentes equipos de transmisión. Este está compuesto por un botón de encendido, obviamente. Este es un botón rotativo que me permite seleccionar si quiero medir voltaje o intensidad, y una línea de LEDs que me indica la intensidad de la onda que voy a medir. Y luego procedimos a realizar las actividades de laboratorio. La experiencia número 1 nos dijo que realizáramos el siguiente montaje. Procedimos a realizarlo. Aquí está el generador de radiofrecuencia conectado a la entrada del puente reflectométrico. ZX va conectada a la antena espiral y ZN es de 75 ohmios. Y su salida va al multímetro analógico para poder ver los máximos o los mínimos del voltaje. Aunque eso también lo podemos determinar, obviamente, por el medidor de tensión y corriente. Una vez conectados estos componentes, se trabajó con un voltaje mínimo de 175 milivoltios y con una frecuencia baja de 459,5. Entonces, cuando acercamos, como podemos ver aquí esta figura, cuando acercamos el medidor de tensión y corriente para observar los parámetros, como la tensión y corriente en toda la espiral, observamos y nos dimos cuenta que cuando lo acercamos en el centro de la espiral, se observaban máximos de corriente y a los extremos se observaban mínimos de corriente. Tenemos que tener en cuenta siempre que cuando hay un máximo de voltaje es porque en ese mismo
sitio, en ese mismo lugar, hay un mínimo de corriente. Y cuando hay un mínimo de voltaje, hay un máximo de corriente. Estas son inversamente proporcionales. Igual, si en este caso aquí, como se pueden dar cuenta, esta palanquita, por así decirlo, que está aquí, si la ven, nos permite seleccionar, queremos medir voltaje o corriente. Aquí estamos midiendo voltaje. Nos señala un mínimo de voltaje. Eso quiere decir que en este brazo, en el extremo del brazo, hay un máximo de corriente. Y aquí, como pueden observar, se están viendo, es la corriente. Luego nos dice que realicemos el paso anterior, pero tomando, en este caso, una cierta distancia. Bueno, lo que notamos es que a mayor distancia, el voltaje, aunque aquí en el centro había unos máximos de voltaje, a medida que nos alejábamos, ellos iban disminuyendo. Ya no iba a ser un máximo de voltaje, sino que se iba disminuyendo, por lo que pudimos indicar que a mayor distancia, menor alcance de radiación de la antena espiral. Luego sale que predisponga el generador para trabajar en altas frecuencias, en frecuencias más altas, y repitamos todos los pasos anteriores. Lo que quisimos fue, por así decirlo, compararlo. Bueno, a una corta distancia podíamos observar, como ya dije, que en el centro había un máximo, mientras que la corriente era mínima, y a medida que se acercaba a la mitad del brazo, conseguíamos mínimos de voltaje. En cambio, a larga distancia, el voltaje iba disminuyendo, y la distancia de referencia que tomamos fue de aproximadamente 40 centímetros. Luego, esta es la medida de intensidad y corriente, y esta era la medida de la distancia, aquí tomando como en cuenta la distancia. Y luego, el paso número 6 dice, ahora vamos a utilizar el medidor de campo, a través del cual vamos a observar el patrón generado por dicha antena. Bueno, el medidor de campo nos va a permitir observar el diagrama o el patrón de radiación que genera la antena espiral que utilizamos en ese momento. Entonces, cuando realizamos las mediciones con el medidor de campo, primero quiero destacar que las antenas son bidireccionales. O sea, que si yo hago mediciones por la parte principal, por la parte delantera o por la parte posterior o trasera, él me tiene que arrojar valores, me tiene que arrojar máximos y mínimos, y me tiene que arrojar una intensidad y cierta radiación, porque el patrón, si nos recordamos, el patrón, sería el lóbulo frontal, esto sería el lóbulo secundario, los lóbulos nulos y el lóbulo trasero. Pero en nuestro caso, obviamente tenemos que tener en cuenta que cuando tomamos el medidor de campo, influyen muchos factores al momento de hacer las mediciones. En este caso, el patrón que obtuvimos fue el siguiente. Ese fue el patrón que obtuvimos. Aquí vamos viendo la intensidad. Aquí nos dimos cuenta con el medidor de campo, nos arrojaba máximos y mínimos también, pero nos fuimos dando cuenta de cómo se iba, por así decirlo, recreando el patrón de radiación, obteniendo siguiente. Y bueno, tenemos que tomar en cuenta, como ya dije, los efectos externos que pueden haber en este caso. Obviamente teníamos cerca nuestros teléfonos celulares y eso también afecta al momento de hacer las mediciones. Bueno, el postlaboratorio dice que concluye con sus compañeros si se cumplen los objetivos de la práctica, y sí, efectivamente se cumple, ya que con las mediciones realizadas obtuvimos los resultados esperados y se corroboró las bases teóricas. Después nos dice, nos pregunta, ¿en qué influye la cantidad de brazos que tiene la antena espiral en cuanto a la formación del patrón de radiación de las mismas? Bueno, esto influye porque los brazos, la cantidad de brazos, me va a determinar la cantidad de lóbulos que va a existir en el patrón de radiación. Aquí habían 4 brazos en la antena espiral que utilizamos, por lo tanto, si recordamos, hay 4 lóbulos de radiación, que está el principal, secundario, nulos y los posteriores. Y por último, me indica que indiquemos la relación entre el voltaje y la corriente de la antena. Bueno, lo que podemos decir aquí es que el voltaje y la corriente son inversamente proporcionales, porque nos dimos cuenta que cuando había un máximo de voltaje era porque en ese mismo lugar había un mínimo de corriente. Esa es la relación que existe entre ellas. Entonces, a voltaje máximo hay una corriente mínima y al voltaje mínimo hay una corriente máxima. Entonces, podemos concluir que a través de las antenas espirales
podemos observar el patrón de radiación que ella posee, que son bidireccionales, que con el medidor de campo podemos determinar la potencia de la radiación, las dimensiones, por así decirlo, de la radiación, la intensidad con la que se radia o con la que ella irradia, y con el detector de corriente y voltaje podemos ver dónde hay máximos y mínimos alrededor de la antena espiral y en sus perímetros, cerca de ellos, por detrás de ella, a los lados, a los laterales, y nos pudimos dar cuenta también que a mayor distancia, obviamente aquí todavía existía, logramos determinar la intensidad de la radiación de la antena. Y obviamente tenía un mayor alcance porque este era el lóbulo principal. Aunque estábamos más lejos de la antena, como era el lóbulo principal, podíamos seguir midiendo ese patrón. Pero en cambio, cuando medíamos los lóbulos secundarios, como no tiene tanto alcance, las mediciones se perdían en un tiempo más rápido. Entonces por eso es que aquí es más corto esta medición. Y ese fue el patrón que obtuvimos. Bueno, esta fue toda la práctica 5 y bueno, como se puede ver aquí los montajes, la antena espiral, el puente reflectométrico, el multímetro y en este caso el medidor de campo. Gracias.